Muy buenas noches, un fuerte abrazo. Mire que a mí me dijo producción que aparecía muy cerca, pero no me imaginé tanto. Vamos a alejar un poco la cámara y a ver si un poco corrige los tonos, producción, para que le hace hay algún ajuste, porque parecemos como que somos Barney ahorita. Bueno, muy buenas noches, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Eh, Vamos a darle trámite a esta plática arrancando semana y casi finalizando mes. El lunes 28 de julio quedan un par de días nada más para cerrar este mes, que ha sido un mes dramático, políticamente hablando, un mes dramático. Nos ha hecho recordar, creo yo, si no ustedes me corrigen, la época de los 70s y la época de los 90s. En los 70s, a base de la represión militar y la guerra civil, y en los 90s, producto de el acecho, digamos, y la criminalidad producida por las pandillas. Hoy, en el 2025, prácticamente en los últimos 3 meses, quizá cuando se cumple un año del régimen inconstitucional de Nayib Bukele, inicia una vez más esta etapa dura, crítica, pero además deberíamos de sorprendernos. Me parece que la hemos asumido como que nada está pasando, como que es normal en el país, pero hemos arrancado o hemos arribado una vez más. Diría más bien, hemos retrocedido una vez más a la época del exilio, de los salvadoreños saliendo de las tierras para protegerse, para cuidarse de las amenazas que hay dentro del país. Insisto, en la época de los 70s es la represión militar, el conflicto armado, el abuso y la ilegalidad, el sometimiento de las leyes ante el poder político y sobre todo militar. Y en la época de los 90 fue la agresividad y la violencia de los militares. Vamos a ver, solo déjenme ver una cosa, que parece que tenemos algo ahí que nos cuadra. A ver, denme un segundito. Ok, sí, pues me dice que estamos en vivo. Bueno, no sé, ¿será que yo me salí, producción? ¿Me avisas? Bueno, miren, a partir de esto, en los últimos 3 meses, cuando cumple un año el régimen de Nayib Bukele, se empiezan a dar nuevos movimientos, salvadoreños saliendo del país. Hoy vamos a tratar de explorar qué es lo que está produciendo eso. Hoy vamos a tratar ahorita voy a entrar, dame un segundo, solo termino de presentar. Ahora vamos a hablar qué está motivando una vez más a que esta nueva etapa de los exilios se dé en el país. ¿Qué circunstancias son las que quedan o deben quedar registradas para que esta situación nuevamente aparezca, para que los salvadoreños se sientan amenazados en su tierra y abandonen su casa, abandonen sus proyectos de vida, abandonen su familia, abandonen su trabajo y tengan que verse obligados simple y sencillamente a salir de la frontera? Esto no es normal, no podemos aceptarlo como una normalidad, y por eso queremos explorar y tratar de entender qué está motivando y qué consecuencias está trayendo esto. Quiero darle la bienvenida esta noche a Mónica Rodríguez, periodista, amiga. Ustedes la habrán escuchado en Radio Bálsamo, y también a su esposo, a Steve Magaña. No me equivoco, ¿verdad, Steve? Está ¿Ah? bien, Steve sí. Magaña, quienes hace un par de semanas pues nos enteramos que tomaron la decisión de salir del país y dejar la frontera. Quiero darles la bienvenida en primer lugar, agradecerles por estar con nosotros, ¿verdad? Mónica y Steve, buenas noches. ¿Qué tal, Franklin? Un saludo para vos y para tu audiencia. Gracias por este espacio que nos permitís esta noche. Y pues ahí vamos a ir contando un poco de lo que nos ha tocado vivir, y no solo nosotros, sino que también
a otros compañeros que pues no vemos en El Salvador ahorita que hayan condiciones para seguir ejerciendo periodismo y la Defensoría de Derechos Humanos. Así que muchas gracias. Steve, buenas noches. Gracias, Franklin. Un gusto verte, y escucharte. Y he compartido con vos y con otros compañeros, compañeras en otro momento, pero hoy estamos desde otra circunstancia. Pero para nosotros contar lo que pasa en El Salvador, vivido por nosotros mismos, pues es importante para que la gente vea que no es poca cosa decir que en El Salvador pues hay demasiados exiliados, producto de un gobierno que busca silenciar a la gente. Así que si podemos denunciarlo, bien. Bueno, mira, antes de que le entremos, quiero darle la bienvenida a la comunidad que ya va llegando. Eh, Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros. Quiero pedirles que nos regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido y por supuesto que compartan y que además conversen con nosotros. Le doy la bienvenida a Michi, que ya está por acá, a Frida Velasco, buenas noches, a Mayrita Montiel, a José Raúl, a Gerardo, comandante, ya está por acá. Bueno, miren, vamos a ir entrando. Tenemos un promedio de 100 conectados ya. Estamos un par de minutitos. Para darle un poco de tiempo a que la gente se vaya conectando, ¿cómo han estado, digamos, en este ambiente fuera de casa? O sea, vaya, por ejemplo, yo he hecho salidas, pero uno va de paseo, o va a turistear un rato, o va a trabajar fuera, pero sabe que tiene su casa, va a regresar, es una cosa normal. ¿Qué implica irse y no saber si vas a regresar? ¿Qué sentimientos pueden comentarnos, expresarnos sobre eso? Empecemos contigo, Mónica. Uy, qué preguntas más difíciles. Siempre cualquier pregunta estando lejos de casa creo que es bien difícil. Yo creo que quizás, bueno, definitivamente que extrañando a la familia Uh -huh. y quizás adoptando esta situación porque de repente no pensás que estás exiliado, no caes en el 20 hasta después de un ratito, ¿verdad? Primero cuando pasa toda la marea, por decirlo así, de alguna forma, ¿verdad? Porque al final todo esto es complicado, pero sí, de repente extrañas a las personas, extrañas el trabajo que estabas haciendo habitualmente. Bueno, en mi caso yo trabajaba más con bueno, la radio comunitaria Bálsamo, y pues hace falta ese recorrido en los territorios también, el estar conectado con la gente, escuchando un poco sus problemáticas, ¿no? De repente siempre estás como cuando salí, ¿verdad? La decisión de salir lo que te ayuda es a estar un poco más seguro, ¿verdad? Definitivamente. Pero no dejas de pensar, y si ves a la policía o si viene alguien a buscarme, o sea, siempre sentís como ese temor, pero luego caes en el 20 que no estás en tu país, ¿verdad? Y que posiblemente no esté pasando esa situación de persecución, ¿verdad? Entonces, sí es duro, es bastante duro, duele bastante, estás como en un proceso de duelo de cosas y tratando de ver de forma positiva, ¿verdad? Que se abren algunas puertas, que se cierran algunas puertas, pero se abren otras, ¿verdad? Entonces, como adaptándote a esta realidad de exilio, que cuando ya caes, como te digo, en el 20 decís, no puede ser, estoy viviendo lo que viví en algún momento, lo que viví, no más bien, sino lo que leí en los libros, ¿verdad? Durante el conflicto armado y no puede ser que estemos a estas alturas viviendo esta situación, así que no sé, ¿qué dirás vos? ¿Cuál es No, pues, para ti? Voy a ir uno por uno, digamos, Steve, en esta lógica. ¿Cuál es el mayor sacrificio de tomar esta decisión? Es que te lo pregunto porque hay mucha gente que está pensándolo. Te lo digo así, yo he hablado con un montón, inclusive uno se lo recomiendan todos los días, pero mucha gente lo está pensando y hay muchas cosas que en realidad uno dice, esto simple y sencillamente va a pausar 4 o 5 años de mi vida, no sé cuánto tiempo voy a dejar en stand-by cosas, o esto simple y sencillamente es una pausa que después no sé cómo lo voy a retomar, pero qué costos son los que tiene
¿Cuáles son los mayores que tú ves de tomar esta decisión del exilio? ¿Y qué costos son aquellos de no tomarlo, Steve? Fíjate que sobre los costos de no tomarlo, parto de lo que nos decía una compañera en estos días que hablamos, y es que nos decía, ahorita en El Salvador no nos sirve nadie ni preso ni muerto. Entonces, si vamos a seguir en esta ruta de cada quien desde lo suyo, denunciando, haciendo periodismo, haciendo defensoría de derechos, y, desde la academia, desde las redes, eh, si vamos a seguir siempre en esta línea, pues nadie ayuda, nadie abona estando presos o estando muertos. Entonces, ese es el costo de no tomar esa decisión. Y el costo de tomarla es que, bueno, perdés tu cotidianidad, o sea, perdés tu día a día, tu rutina que de alguna forma te hace sentir como en tu espacio, en tu casa, en tu hogar. O sea, en nuestro caso, con nuestras familias, con nuestra casa, con nuestras cosas. Decíamos, por ejemplo, salir a tomar unas cervezas con nuestros amigos allá en el país, salir a pasear a cualquier parte, andar en las marchas o andar cubriendo cosas. O sea, ese tipo de cosas son las que se pierden. Pero, y aquí quiero ser muy claro en esto, Franklin, porque sí es cierto que esta decisión es difícil, pero también debe estar sopesada con esas amenazas reales. Hay que tener cuidado de no entrar tanto en la paranoia porque digamos, nosotros estuviésemos en El Salvador, pero tuvimos dos hechos concretos, desde diciembre hasta mayo, dos hechos concretos que nos expusieron y que nos llegó información. eh, Fidedigna, confiable, de que había una intención de búsqueda hacia nosotros. Entonces, ese hecho concreto nos determina la decisión de salir. Pero si no tuviésemos esa información o esos hechos, ahí estuviéramos. Pues eh, nosotros te contamos lo de diciembre, que fue el allanamiento. Cuando Sí. fue, cuando fue el allanamiento, A su nosotros, casa, a su casa y también a la radio, ¿verdad? no, solo toda Solo la en la casa. casa de nosotros, sí. Sí. Toda la casa. Y después de eso, mucha gente nos dijo, váyanse del país. Y nosotros no, o sea, no, nos vamos a quedar, nos presentamos en fiscalía, dimos la cara, hemos preguntado qué diablos están buscando ustedes, o sea, qué estaban buscando en allanamiento. Y a la fecha, te digo, no nos han dicho qué estaban buscando. O sea, decidimos quedarnos, pero luego cuando, ¿Cuándo fue? ¿Eso ¿cómo? cuándo fue? El 4 de diciembre. O sea, de diciembre, estamos hablando que eso ya cumplió 7 meses. Sí, Prácticamente. Y sí. a esta altura ustedes no tuvieron una información oficial de la institución que llegó a allanarlos, por qué No, los había llegado a allanar. no. Ni ¿Qué han revuelto operación tampoco los equipos. para que le recordemos a la gente? ¿Qué operación se ejecutaron en ese allanamiento? ¿Decomisaron cosas? ¿Hubo alguna amenaza de captura? ¿Pueden contarnos un poco, no sé, Mónica o Steve, cualquiera de los dos? Sí, y vamos a ir entre los dos reconstruyendo esta historia. Pues fíjate que eso ocurrió justamente el 4 de diciembre del año pasado, a eso de las 8:30 de la noche, ahí en nuestra casa, en Zaragoza. Llegaron 5 elementos policiales, más tarde se sumó una fiscal que llegó encapuchada y pues de entrada nos dijeron que tenían que realizar un allanamiento, ¿verdad? Y nosotros preguntamos cuál era el objetivo de ese allanamiento o de parte de quién venía la instrucción, ¿verdad? Y nos dijeron que no nos podían dar información porque el caso tenía reserva total. O sea, nosotros siendo los imputados en ese momento de un allanamiento, nos dicen, miren, no les podemos dar información, ¿verdad? De alguna forma, Steve intentó leer la orden del allanamiento, pero no fue posible poder ver quién la firmaba ni qué otros datos habían ahí. Esperaron a la fiscal y ya cuando llega la fiscal, pues ella era una mujer que llegó encapuchada, llegó con su rostro tapado y nos dijo que iba a proceder en el allanamiento. Previo a la llegada de la fiscal, lo que nosotros hicimos fue llamar a nuestras redes de periodistas, ¿verdad? De comunicadores, de defensores, el coordinador también de la radio que está muy cerca de ahí, Henry.
Y pues les dijimos, miren, tenemos a la policía en nuestra casa, dicen que es allanamiento, por favor, alerta. Y a partir de ahí dejamos que la gente, por favor, hiciera en ese momento la bulla, como decimos, ¿verdad? Para poder denunciar por nosotros, porque a partir de ese momento nosotros, de hecho, a mí me quitó el teléfono la fiscal porque yo le dije que iba a grabar el procedimiento. Un poco se molestó porque le dije, mire, yo voy a grabar el procedimiento porque no, me dice, si usted lo graba, yo me la llevo detenida, me dijo. Así que por favor, y entréguemelo, me dice. Y ya se lo entregué. Ella empezó a hacer revisiones en nuestra casa, acuerpada por los policías, ¿verdad? Y empezaron a revisar nuestra ropa interior, nuestra ropa de diario, nuestros zapatos, nuestros libros, como buscando algo, ¿verdad? Y nosotros cuestionábamos mucho esa parte. Mire, o sea, pero ¿por qué no nos dicen contra quién es este allanamiento? Si contra Steve, si contra si contra mí. Entonces, no, decían, es para la casa, nos decía, y incluso uno de los policías nos dijo, miren, o sea, si ustedes no deben nada, no tienen que temer, miren que nosotros a veces hacemos estos procedimientos y no sabemos las razones de los procedimientos, ¿verdad? Para variar, ¿verdad? En desconocimiento de los policías. Y luego, para no hacerles muy largo el cuento, pues llegaron a nuestras computadoras, se llevaron dos computadoras, que son las que utilizábamos para el trabajo en el caso de Aqua y de Bálsamo. Se llevaron nuestros teléfonos celulares, que también dos eran del trabajo, también de la radio de Aqua, y uno personal mío. Se llevaron mis tres discos duros, una serie de USBs, como unas 7 USBs, que tenían contenido periodístico, notas y todo esto, y las tarjetas de crédito de Steve, ¿verdad? Al final ellos terminaron el procedimiento, firmamos ahí, un poco tratamos de demostrarles a ellos que no había temor, ¿verdad? Eso creo que era lo principal, ¿verdad? Empezamos como un poco sarcásticos, ¿verdad? O sea, No te deja de generar miedo, pero sí, de alguna manera nosotros nos pusimos, pues, ¿verdad? Así como muy, ¿cómo decir la palabra? muy estoicos. Muy estoicos y bueno, Sí, o sea, nosotros estuvimos ahí. eh, Al principio, pues sí, bien tenso, ¿va? O sea, se te sube el calor del cuerpo y vos decís rápidamente, ¿qué hago? O sea, salgo corriendo, le cierro la puerta, no sé, pero a medida que avanzaba la noche y que ellos estaban ahí, ya nos calmamos con Mónica porque dijimos, bueno, si nos quieren llevar, no les vamos a dar motivo, ¿va? Entonces nos calmamos y ya estuvimos ahí tirándoles pullita, o sea, porque había un policía que se ponía bien terco, que te decía fíjense, no sé por qué sacó el tema, pero dijo, ustedes no han andado en la campanera, ya los pandilleros violaban a las niñas y tiraban disparos y nosotros, pues sí, pero no somos pandilleros, o sea, tampoco, ¿a qué viene el caso de eso? Y en eso nosotros le dijimos a la policía, o sea, miren, nosotros no confiamos en una fiscalía donde hay un tipo que es un mafioso, como Rodolfo Delgado. El tipo está vinculado con el petróleo y se lo dijimos. O sea, un tipo como él no nos da confianza. Pero bueno, al final hicieron el allanamiento, firmamos el acta, que las cosas que se llevaron. Y tipo 10:30 sí, 10:30 de la noche, 11 de la noche, ya se fueron de la casa con las cosas. Yo les pregunté todavía, vaya, pero si se me pierde algo, ¿quién va a responder? ¿Ustedes o la fiscal? Y los policías, a la sí, la fiscal. fiscal, va ella, y la fiscal, yo me hago cargo. Y vaya, se fueron. Entonces, luego de eso, ya tomamos un protocolo de seguridad. eh, De la AP. Sí, estuvimos de diciembre a marzo, siempre dentro del país, pero no en nuestra casa. Estuvimos viviendo en varias casas De de seguridad. seguridad en el país y, y nos mantuvimos. Y en ese periodo, ¿Un abogado? bueno, en diciembre fuimos con los abogados, el 17 y el 19 de diciembre, los abogados Waldo Fessier y Emperatriz Flores. Este, Fuimos el 17 y 19 a la fiscalía, nos presentamos en fiscalía, o sea, le hemos dado la cara. El 17 llegamos, les dijimos que estaban buscando, nos atendió un señor de la fiscalía, ahí un tipo, no sé el DUI de quién metió en su sistema, No sabemos si de los dos o solo de uno de los dos. ajá, y nos dice, pero miren, dice, pero aquí ustedes aparecen.
Es que esa es una cosa. El Lo día, repito. el día del allanamiento, esa noche, aunque no nos consta la orden de si era legal y no nos dijeron claramente qué estaban buscando, entre plática y plática, a este policía se le escapó y nos dijo, por estafa nos dijo. Y Mm. nosotros, Ah, y nosotros, y eso quedó está. informalmente. Así, ajá, en esas pullas que tirábamos y así discutiendo. ¿Y por qué no, por qué no vienen a allanar? Pues, por estafa, no tiene. Por el delito de estafa, Y, pero tenía y reserva. estafa, o sea, ¿a quién hemos estafado? ¿Por cuánto? No, el caso está bajo reserva, digo. Pero, ¿y Mm. contra quién es? ¿Contra Mónica o contra mí? Para la casa, digo. Es Mm. como que para la casa, digo, o sea. Pero bueno, pasó. Entonces, el 17 de diciembre que fuimos a la fiscalía, que te cuento, este tipo que metió el DUI de alguno de nosotros en su sistema, dice, qué raro, dice, porque aquí aparecen por una violación al artículo 26 de la Ley de Delitos Informáticos, que es revelación indebida de De datos datos personales, una personales. vaina así. No nos queda claro si es otro delito o si ese es el correcto y aquel era falso o lo cambiaron en el camino. O sea, no nos consta. Ese dato lo obtuvieron también no oficialmente. No oficial, no. No, hasta que fuimos a la fiscalía a presentarnos nosotros de propia iniciativa Sí, y acompañados por los abogados. Ahí sí. estábamos junto a la abogada que nos acompañó. Luego el 19 de diciembre también fuimos y presentamos nuestros documentos, una cantidad de arraigos, tanto de Steve como de mi persona, para demostrar que somos personas, pues O sí, sea, arraigos laborales, de organizaciones, un montón de organizaciones que nos apoyaron y gracias a todas las organizaciones que nos extendieron sí. su respaldo. Pero el 19 que llegamos con los arraigos, fíjate que lo chistoso es que entramos a la oficina de un muchacho, vio la documentación que le entregó nuestra abogada, se quedó leyendo, se dijo, ya vengo, digo, se fue y se jaló a una señora bien chachalaca, o sea, a hacer control de crisis. O sea, llegó la señora, Era otra ajá, fiscal de más, quizás de más experiencia. ¿sí? Y llegó bien amable, vos. Es de esta gente que te vende Herbalife o que te vende, que tiene una buena labia, o sea, Esta imagen que estamos viendo, la ven ustedes, sí, 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 sí. una publicación de ARPAS, es la noche que llegaron donde ustedes, sí, ¿verdad? Sí, sí. sí, ahí los compañeros creo que lograron, porque hasta después nos dimos cuenta que estaban los compañeros de ARPAS, Ahí está. nuestros jefes, los abogados, gente de APES también, estaba del foro, compañeros del Foro del Agua, estaba Carlos, estaba Estaba Alejandro, Alejandro también. Alejandro Enríquez también, el compañero que está detenido actualmente por lo del bosque. Y ellos son los que lograron medio grabar ese video, porque había como un miedo también de grabarlo, ¿verdad? Y que le fuera a decir algo a la policía o la fiscal, pero sí, ese videito. Seguramente a esa altura no se habían dado mayores capturas todavía, ¿verdad? No recuerdo. Creo que ni Fidel había sido recapturado todavía, No, ¿verdad? No, 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 no. O sea, esto creo que fue de las primeras operaciones que se hicieron, quizás arrancando el año, empezó a intensificarse o a arreciarse, digamos, yo creo esta que a lo más, voces. lo más cercano que nos enteramos fue, creo que a la familia de Ricardo Baquerano, me parece que Semanas Ah, antes habían intent- llegado a la familia y también esa noche el otro activista. y esa noche de 4 de diciembre también le hicieron lo mismo a un activista que se hacía llamar Temple of Evil en Twitter, que es un ah, diseñador gráfico. Esa misma ah, noche le hicieron lo mismo. O sea, Un allanamiento a su casa. se llevaban todas sus cosas pero afortunadamente no lo llevaron detenido, pero sí también le hicieron lo mismo. Y fíjate que también para contarle un poquito cómo va, porque al final nuestros abogados han seguido pues el proceso, ¿verdad? este Lo caso, tienen. ¿Ah? sobre este caso. Sí, sobre este caso. Ahorita solo te estamos hablando de lo primero que ha sucedido con el caso del allanamiento. De hecho, ellos pues presentaron un habeas corpus a la Corte Suprema de Justicia para saber qué pasaba. Llevaron la denuncia a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas también llevó la documentación al comisionado, es el entonces comisionado presidencial para los derechos Al humanos, colombiano. el colombiano, el señor Andrés Guzmán, que de hecho respondió, porque al final era, mire,
o sea, el señor este decía de que no habían periodistas perseguidos. Él sostenía una narrativa de que no se estaba persiguiendo a periodistas ni a nadie, pero nuestro caso decía todo lo contrario. Entonces los compañeros llevaron la documentación y él respondió de recibido y dijo de que iba a dar seguimiento a nuestro caso, pero bueno, vemos a estas Que ahí se alturas, fue. ya renunció de su cargo y pues quedó eso tirado ahí. Y pues estamos esperando que, no sé, que nos devuelvan nuestros equipos, porque entendemos que estamos todavía como en una etapa administrativa, no han hecho un requerimiento fiscal y hasta el 27 de febrero nuestros abogados consultaron en el registro y pues dijeron que no teníamos imputado ningún delito. Ujú. Entonces, las preguntas son, bueno, ¿y por qué entonces pasó eso el 4 de diciembre? ¿Por qué no nos O devuelven sea, nuestros ¿quién dio equipos? la orden? ¿Qué estaban buscando? O sea, ¿qué intención tuvieron de hacer eso? Eh, Ahora, el caso que ustedes cuentan no se da de manera aislada, sino que en esos días aparecen otros casos. Pero más adelante, esto empieza a multiplicarse. sí. ¿Cómo perciben ustedes? Ustedes quizás son de los que arrancan el año o cerrando el año y arrancan Inauguramos Inauguraron la jornada de de persecución. persecución. pero, ajá, o sea, esta situación que francamente te quiebra, digamos, la tranquilidad, aunque ya vivís un estado, digamos, psicológico y mental bastante tenso por lo que está sucediendo en el país, pero que te llegue a tocar la puerta la policía y la fiscalía, francamente, y de noche, ¿verdad? Me imagino que ustedes ya estaban cenando, descansando, no sé, Justamente eso. ¿verdad? Entonces te llegan a decir y venimos a allanarte, inmediatamente te descompone, pues, o sea, eso no es normal, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿cómo ven ustedes de ese momento al siguiente momento? ¿Qué es lo que transcurre en esa etapa? Porque ahí aparecen otros casos. Sí, Antes de llegar al siguiente momento, cuéntenos sí. un poco de eso, cómo conviven. Ya nos dices, después de esa noche empezamos a dormir en casa ajena, fuimos por Sí. aquí a cubrirnos, cambiamos rutas, cambiamos teléfono, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Porque desde ahí te va destartalando la vida normal. Solo un elemento, justamente con esa parte, ya habíamos nosotros ya regresado a casa en marzo, ¿verdad? Finales de marzo prácticamente. Y lo que nos llamó la atención es que, bueno, pasó lo de UNIDEC, ¿no? Lo que pasó con Fidel Zavala, que nuevamente nos preocupó muchísimo porque dijimos, no, entonces nuevamente están iniciando con estas acciones de persecución. Pensamos que lo de nosotros, de hecho, había empezado, pero no, ya no habíamos visto un seguimiento. Pero luego se encienden las alarmas con lo que le pasa a UNIDEC y Fidel Zavala y nos preocupó muchísimo por la forma, ¿verdad? Ahí la estrategia de Ivania, que fue muy hábil en que tenía sus cámaras ahí, ¿verdad? Nosotros compramos cámaras a partir de eso, cámaras de seguridad para poder revisar, pero bueno, no sé cómo también vos lo viste. Sí, yo solo antes de pasar al otro momento bueno, queremos dejar en claro una cosa, Franklin. Eh, Porque se va a conectar las dos cosas, lo de diciembre con lo de mayo, y queremos ahorita con vos enfatizar en esto. El allanamiento no nos consta la orden, la fiscal llegó encapuchada, llegó de noche en un vehículo particular sin distintivo oficial. Nos hemos presentado en dos ocasiones a la Fiscalía de la Santa Elena, hemos dado la cara, les hemos dicho que están investigando, no quieren decirnos. En febrero tenemos la constancia vía sistema automatizado de Registro. fiscalía que te dice al 27 de febrero ni Mónica ni yo aparecemos en ninguna investigación de fiscalía. Los abogados van a hacer otra consulta en estos días para ver si no aparece nada todavía. Y en todo este lapso de tiempo no hemos tenido información de qué se nos acusa. Decimos esto porque ahí viene lo segundo, con lo que pasó en mayo, que fue donde ya tomamos la decisión de irnos, porque bueno, teniendo el antecedente de diciembre no resuelto, a pesar de que hemos dado la cara y todo, pero vos sabes que hoy esto es Venta. cualquier cosa. Entonces, pero lo dejamos claro ya, porque si llegase a pasar algo después, al menos queda claro que el proceso que comenzaron con nosotros es una cosa bien Arbitraria. arbitraria. Pero vamos entonces a lo de mayo. En lo de mayo, lo que ocurre, ustedes tendrán recuerdos de lo que pasó el 12 de mayo con la cooperativa El Bosque.
Ustedes saben, ellos denunciaron la intención de desalojo, bueno, la orden de desalojo que ya estaba por el juzgado de Santa Tecla para 300 familias. Entonces, nosotros, ¿por qué le damos seguimiento a la cooperativa El Bosque? Porque como Bálsamo Radio TV, como Agua, definitivamente que cubrimos esa zona de la cordillera del Bálsamo, que está La Libertad, está Huizúcar, Comasagua, Santa Tecla, todos esos sectores donde hay comunidades. Entonces, obviamente, llegamos a la conferencia de prensa a escucharles, a hacer la denuncia y donde también le pedían al presidente que interviniera para que no los desalojaran. O sea, al final la gente todavía creyendo, teniendo confianza en ese presidente, le dice, mire, nos van a desalojar. El tema de la cooperativa del bosque es algo de larga data, una situación jurídica en la que básicamente estas personas han sido estafadas por Luis Palomo. Entonces, concluyó en ese momento con el hecho de que les iban a hacer el desalojo para el 22 de mayo. Entonces, las familias empezaron a tomar acciones porque la gente también está organizada en las comunidades, eso hay que decirlo porque es muy importante. Bueno, dijeron, vamos a hacer la denuncia a través de la conferencia de prensa allá en la cooperativa El Bosque. Y luego los demás días dijeron, miren, vamos a hacer un plantón pacífico ahí cerca del centro comercial y el desvío a Comasagua, porque de ahí salen ellos justamente, para poder pedirle al presidente que intervenga en esta situación. Con cartelitos y todo, la gente pues le decía al Sí. presidente que interviniera. Nosotros, para no hacerte también muy largo el cuento, ya llegado el 12 de mayo, ya habían como algunas situaciones un poco anómalas desde la mañana, porque la gente ya las estaban esperando ahí cerca de Granadillas, afuera del Cantón El Triunfo. Ya un operativo policial por ahí se colocó y a toda esta gente que iba en los pick-up los bajaron y les pusieron esquelas a sus vehículos. Entonces, obviamente que el vehículo ya no podía seguir circulando, pero la idea era eso, ¿verdad? Detener a la gente. La gente dijo, miren, nosotros vamos a ir a hacer este plantón, porque claro, lo que está ahí a punto de perderse es tu tierra, lo que has trabajado por tantos años, con la que has comido por tantos años, ¿verdad? Entonces, bueno, la gente se fue caminando 3, 4 kilómetros al desvío a Comasagua, que por cierto, cerca de ese desvío, mucho más adelante, estamos hablando de un par de kilómetros, está la residencia del presidente. Y la idea era que cuando él pasara con sus grandes carrazos ahí, pues pudieran enviarle el mensaje de por favor, señor presidente, ayúdenos. Ya ellos durante todo el día pues estuvieron ahí en el plantón con música y ya llegada la noche pues ellos dijeron que iban a hacer una vigilia porque aparte les habían quitado los vehículos y la gente ya no se pudo mover de ahí, ¿verdad? Y dijeron que iban a hacer una vigilia, iban a poner unas pancartas para poner los videos de su caso y todo esto, pero ni lo pudieron hacer porque les dijeron que tenía que pedir permiso a la alcaldía de San Salvador. Ya a eso de las 8:30 de la noche la situación se vuelve mucho más compleja porque vemos que los policías que están ahí, incluyendo el director de la UMO, están como muy insistentes en que 4 líderes que ellos ya habían identificado, porque habían personas infiltradas ahí identificando a todos, y eso tenemos fotografías nosotros, estaban muy insistentes en que estas 4 personas, que incluían a Alejandro, a Don Ángel y a otros 2 compañeros más, que se acercaran para poder negociar si les daban los vehículos y para ver si los iba a atender el presidente, no sé, pero estaban muy insistentes en que se separaran del grupo de la comunidad. Y la gente les decía, miren, no, aquí vamos todos o no va nadie, les decía, porque la gente creo que empezó a sentir esto, ¿verdad? Y de un momento para otro, vemos que el director de la UMO hace una seña como de venir y vemos que ingresa elementos de la humo. Para todo eso, yo ya había empezado a grabar, vos también. Bueno, Steve en sus redes sociales personales, yo en las redes de Facebook de Bálsamo, y estaba el compañero del colectivo San Jacinto, también Daniel Portillo, grabando videos y enviándolos para todo eso. Entonces, cabal, tenemos el momento en que llega la unidad de mantenimiento del orden y el director de la UMO ya tenía agarrado a Alejandro y empieza el jaloneo, ¿verdad? Entran ellos, empiezan a ver golpes, empiezan a ver empujones con las señoras. Lo que habían ahí eran personas adultas mayores, mujeres, niñas y niños que se habían quedado también a la vigilia, ¿no? A defender su tierra, a evitar que fueran despojados.
pero la respuesta que les da el presidente es enviarles a la unidad del mantenimiento del orden y posteriormente a la policía militar. Entonces, en estos jaloneos, pues había agarrado primero a Alejandro. Alejandro se logra soltar, pero agarran al presidente de la cooperativa, don Ángel. Entonces vemos que su hermano lo acuerpa, ¿verdad? Como puede, para que no se lo lleven, pero al final, pues, se lo lograron quitar, se lo llevan para la patrulla y para todo eso nosotros tirando en vivo eso, lo estábamos tirando para que nosotros insistíamos mucho, miren, estamos en vivo, señores, están quedando en evidencia. En un momento de reacción fue como, miren, esto es lo que está haciendo el gobierno de Nayib Bukele, reprimiendo una manifestación pacífica de familias campesinas que estaban todavía confiando en él. Entonces se lo llevan en la patrulla. Me recuerdo que el compañero del colectivo todavía se pone enfrente de la patrulla para seguir grabando y me voy yo a la par de él. Nos intentan como acorralar pues de repente vemos que es la policía militar la que está en las calles. O sea, todavía Dani decía, no podemos creer lo que están viendo nuestros ojos, decías, tenemos a la policía militar reprimiendo. Y una gran confusión en la mente de nosotros también, porque bueno, ellos con sus escudos y con las macanas, nosotros dijimos, ya no golpearon aquí. Y luego nos empezaron a hacer que retrocediéramos, o sea, ellos venían encima de nosotros y nosotros seguíamos grabando. Y hasta que nos hicieron llegar hasta la pared del centro comercial y ahí nos arrinconaron e hicieron todo como una valla, ¿verdad? Como para que no salieran las familias de ahí. Estaban los niños llorando, las mujeres llorando. Todavía nosotros le reclamamos al director de la UMO que dónde estaban los líderes comunitarios, el líder comunitario, porque en ese momento no teníamos muy claro a quiénes se habían llevado. Y no me respondía. Lo que él hizo, me respondió es con el teléfono, empezó, no sé si a tomarme video, a tomarme fotografías, y a todos nos fotografiaron esa noche. Entonces, eso es la parte de la noche. Al siguiente día vos sabes que se llevaron a Alejandro, y luego la gente de la comunidad, ustedes saben lo que pasó, que salió con lo de la ley de agentes extranjeros, que de repente dijo de que las organizaciones estaban intentando manipular a la gente. Y nos damos cuenta a través de la gente de la comunidad que han estado preguntando por los periodistas que grabaron esa noche el video. Y luego también Llegaron a por la otra gente. comunidad a preguntar por los que habían andado transmitiendo Exacto. y informando de la situación. Antes de seguir, Franklin, y un poco porque ya comienzo a ver algunos comentarios aquí en tu en vivo. Mira, ¿Querés que veamos comentarios? bueno, si querés, Solo quiero que terminen de contarme esta parte. Miren, vaya, ahí les voy a poner el video. es que quiero ese. Ese justamente. Antes de llegar a este punto, quiero decir tres cosas para que la gente lo tenga claro: que el presidente mintió, que el gobierno mintió sobre ese caso. Primero, la gente no tenía pensado ir a la casa del presidente. Claro. Quien conoce ese retorno de Villa del Mar sabe que la casa está muy lejos todavía, hay una buena caminada. Quien conoce esa zona, la conocemos nosotros, sabe que enfrente de la residencial hay una tanqueta. Aunque la gente tuviese la idea de haber hecho eso, no hubiese llegado. Y tercero, que la gente se colocó en ese redondel para, justo como decía Mónica, para que el presidente lo viera, y se quedó en la noche porque la misma policía provocó que se quedasen en la noche, porque les quitaron las placas a sus carros y no dejaron que ni los buses del cantón se los llevaran en la tarde. Entonces, toda la tarde, los líderes estaban negociando con la policía: miren, nos queremos ir, pero por favor devuélvanos los carros, quítenos las multas y nos vamos. La policía fue la que estuvo reteniéndolos ahí, no los dejaba ir, entonces la gente se quedó. Y al final iban a hacer una vigilia pacífica. La gente no tapó la calle, la gente no tapó el tráfico, no quemó llantas. Se hizo una cabuda. En la noche la gente había hecho una sopa de frijoles, había café, hasta la policía estaba tomando café. O sea, la gente estaba ahí tranquila. Lo otro que quiero decir es que la razón, el conflicto de la cooperativa con Palomo es un conflicto privado, y en eso tienen razón. ¿Cuál es el problema? Nayib todo este tiempo ha jugado con la imagen de que él te resuelve todo aunque no tenga nada que ver. Le regaló un Bitcoin a un japonés para que construyera no sé qué diablos. A unos gringos les dio una computadora. A un chamaco le regaló una moto. A un montón de gente le hace favores, obviamente de forma populista. Entonces, la gente
aunque era un conflicto privado, como Nayib ha construido su imagen de esa forma, obviamente le estaban pidiendo que les ayudase, porque él tiene la culpa en decirle a la gente, miren, aquí la ley soy yo, y yo la puedo cambiar. Y tanto tenía razón la gente que después de ese deschongue del 12 de mayo, llega la Michelle Sol a darles paja, porque ya no llegó otra vez, llegó la Michelle Sol, se detiene la orden de desalojo, ya no se hizo, aunque no todavía no es un triunfo, porque puede ser que después lo quieran retomar, pero digamos, si pudieron hacer algo, pues, o sea, digo esto porque ahí miente el gobierno, porque dicen, la oposición manipula a la gente llegó ahí manipulada. Cuando en la realidad la gente simplemente confiando en el presidente porque esa zona votó por el presidente y hoy esa gente le va a dar una patada en la nalga porque obviamente se paseó en su confianza, digamos, en esa que había ganado. Y pues sí, nosotros estuvimos ahí grabando, transmitiendo, éramos los que estábamos, ya está. Y ahí la torpeza, yo no sé si, aquí hay una duda, yo no sé si esto fue una orden de casa presidencial, este de Chongue del bosque ahí, o fue una estupidez del de la humo. Y esa estupidez le pasó factura, porque, pues sí, ese video y toda esa transmisión, pues llegó a muchos lados. Entonces, a partir de ahí, a partir de esa transmisión, Mónica tenía como 6.000 conectados, yo tenía como 3.000 en mi cuenta propia de TikTok y en otras redes. Pues sí, transmitimos eso, pasó todo el deschongue, se llevan al pastor. De hecho, esa noche se transmitió que a un líder de la comunidad se lo lleva a la policía, se lo lleva para la delegación de Santa Tecla, lo golpean y después de golpeado lo van a dejar ahí a ese centro comercial. O sea, a esa forma llegó esta estupidez que cometieron los de la humo. Y a partir de acá, bueno, tomamos medidas, los cuidamos y nos llega la información de 3 fuentes distintas, incluyendo la comunidad, que la policía está perfilándonos o está buscándonos para saber quiénes eran los que estaban transmitiendo. Entonces, ese hecho, conectado con el de diciembre, que no estaba resuelto, que aunque dimos la cara 6 meses, 7 meses, no nos han dicho qué estaban buscando, o sea, pero les puede servir, porque si no, veamos lo de Enrique Anaya, o sea, le inventan cualquier cosa. Bueno, la investigación de Héctor Silva con este chirriplín y su gente que está ahí acosando defensores, o sea, te detienen y después ven que te inventan para que sigas ahí detenido. Entonces, por eso, en esa semana nos cuidamos unos días, nos llega la información y coincide el domingo con la detención de Ruth. La detención de Ruth López el domingo 18. A nosotros nos llega la información el lunes, amanecemos con la noticia de Ruth, nos llega la información que nos están buscando, entonces vámonos. Entonces ahí tomamos la decisión de salir. Claro, porque no íbamos a dejar también, o sea, ya venía el tema del allanamiento, ya había algo contra nosotros sin que nos dijeran de qué trata, y luego pasa esta otra situación que ejerciendo nuestra labor de comunicación y periodística, pues nos empiezan a perseguir. Entonces, pues a partir de eso creemos que no hay condiciones para poder ejercer un periodismo y una defensoría de derechos humanos segura en El Salvador. Entonces nos tenemos que mover con todo y el dolor que eso implica, ¿verdad? Pero agarramos la mochilita y salimos con lo que andábamos, porque no sabíamos si en la noche podían llegarnos a buscar ahí a la casa otra vez, a hacernos el allanamiento. Tenemos cámaras para verlo, pero y en ese sentido, pues como lo que dice Steve, te inventan algo, esa te altura, detienen y después te inventan. a esa altura podríamos decir, no me queda claro esto, ya habían ustedes, cuando sucede lo de la cooperativa del bosque, ustedes ya habían bajado de alguna manera los mecanismos de defensa y habían vuelto a su casa. Exacto. Sí, nosotros pasamos de diciembre a marzo, pasamos, como te digo, moviéndonos en casas seguras. En marzo vimos que, bueno, después de recibir esta correspondencia de fiscalía de que al 27 de febrero ni Mónica ni yo aparecemos en ninguna línea de investigación ni somos sospechosos de nada, pues tomamos la decisión de volver en marzo a la casa. Pasamos a abril tranquilo y bueno, y en mayo coincide esto, o sea, pues ahí estábamos, pues, o sea. Y claro, en nuestra zona de cobertura, pues sí, obviamente vamos a cubrir qué es lo que está haciendo la gente, pues, entonces, y pues eso, pasamos un mes tranquilo, digamos. ¿Es en mayo o después de mayo? ¿Cómo fue?
¿Cómo? ¿Ustedes salen del país en mayo o después de mayo? En mayo, En mayo. justamente en esta semana que nos damos cuenta. Ok. Sí, salimos. Antes del éxodo de todos los periodistas defensores. Sí, yo creo que, sí, ustedes creo que son de los primeros entonces, en esta etapa, ¿verdad? En esta etapa de agarrar lo que En este puedas paquete. y tomar. Es una situación complicada. Voy a pedirle a producción que nos ponga los comentarios. Vamos a leer qué reacciones nos ha dejado la comunidad y vamos a la segunda etapa, que ya es cómo se está enfrentando y ahora que se ve ya de manera más masiva. Dice, si está lloviendo, aunque acá no está lloviendo muy fuerte. Fran, ¿te sientes mal? No, ahí estamos ya recuperando. De hecho, me siento mejor que ayer, mucho mejor que ayer. Yo creo que ya mañana ya estamos en estado normal. Un Y un tequila. saludo a los invitados, dice, les enviamos un saludo Steve y Mónica. Saludos desde Oaxaca, Texas. Adelante con el programa, dice, informándonos internacionalmente para todos los salvadoreños. ¿Y dónde está Dubón? Mañana vamos a preguntar dónde está Dubón. No sé, no, el exilio, si uno quiere, porque si no lo toma, uno como vacaciones fuera de las fronteras patrias por tiempo indefinido. Entonces se le pasa a uno, dice. Van tomando nota para que después no hagan comentarios o si quieren me detengo y ustedes van a responder. Dale, dale. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Bianca. Audelia, buenas noches. Dice, lo que sucede actualmente en El Salvador es peor que lo que ocurrió durante el conflicto armado, porque entonces una de las metas era conseguir que se practicara la democracia en el país. Buenas noches, JD. Ya dejo mi like, gracias, Fran, por el esfuerzo. Excelente. Acá se trata de hacer la lucha desde cualquier trinchera, ya sea dentro o fuera de El Salvador. Jodido tener que salir por culpa de otros, pero más jodido es que lo metan preso, a uno siendo inocente, por supuesto. Oh, y más jodido todavía es que te metan 3 metros bajo tierra por algo que simple y sencillamente es exigir tus derechos. Y ya ha pasado. Miren lo que le pasó a Alejandro Mason. Sí. Buenas noches, Juan. Saludos desde Los Ángeles. Y un solo mi like, excelente, gracias. Con todo gentes desde Columbia Británica, escuchándoles, bendiciones. El Señor, dice Mónica y su pareja, oremos a Dios que todo esto va a pasar. Tenemos fe, ustedes no se olviden de Dios. Él hará la obra. Sabemos que es difícil, se requiere mucha fe. ¿Cuál exilio? Dice, ellos solo se fueron huyendo porque saben que no son si andan huyendo, dice. Van tomando nota, ¿verdad? Entra un poco de todo y les voy a decir que ahora está más salvaje la violencia digital. Claro. Encapuchada era, dice la vieja que llegó encapuchada. ¿Cuánto te deben? Te han robado. Aquí le están respondiendo al otro. Buenas noches, saludos. Vamos, sigamos. Y las computadoras y los celulares se los huevearon. Nosotros creemos que así fue. Comisionado, dice. Ese se refiere al que aparece en las imágenes. Somos un pueblo trabajador y humilde. Qué desgracia haber caído otra vez en una dictadura. Pidan a la CIDH medidas urgentes y su derogación. Las placas del vehículo de la encapuchada deberán tomar. Berta de León, Ivania Cruz, Ingrid Escobar han sido bien inteligentes al salir a tiempo del país. Sigan denunciando, por favor, las graves violaciones que está cometiendo este gobierno de Bukele. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Cada día vamos de mal en peor. Buenas noches y saludos, Héctor. Aquí es válido dudar, pero ellos han dicho que en 2 ocasiones se presentaron a la fiscalía dar la cara para saber de qué les acusan o si hay alguna investigación contra ellos. En febrero les dijeron que no existía investigación en curso. Alguien culpable jamás lo haría. Correcto. Pero aquí, con este tipo de instituciones, no se sabe. Porque si usted pregunta a dónde está la Procuraduría de Derechos Humanos, francamente yo creo que esa señora se fue al exilio antes que todos, ¿verdad? Bueno, esta señora desapareció, pero todavía sigue cobrando. Entonces, aquí tenemos una fiscalía que está señalada de todo tipo de cosas, una dirección de centro penal, y todo esto tiene que ver con el tema de seguridad, o sea, tiene que ver
Cuando llega un fiscal, un policía, pasa por el sistema de la Procuraduría de Derechos Humanos, pasa por centros penales, y todos estos están señalados de todo tipo de situación que no es normal en un país con instituciones independientes. Dice, con esa paja los capturaron. Bien se mira en el video cuando los afianzan de la mochila, cuando afianzan de la mochila, Alejandro. Libertad para todos los presos políticos inocentes, juicio público y justo para todos. Ay, Claro, un tequilazo. ¿Ah? Un tequilazo para que se quite. Ay, ahorita te juro que como está ni ánimos te dan. Yo ya voy saliendo, ya primero Dios, yo creo que ya 24 horas me quedan. Los robaniños, dice. Patada en él, solidaridad, compañeros, abrazos fraternos, Ronald. Excelente este reconteo de información. Es que no hay que olvidarlo. Mira, yo creo que esto hay que recordarlo y hay que repetirlo porque a mí, por ejemplo, yo te voy a decir, ¿qué hicieron ustedes? Les voy a dejar dentro de los comentarios, pero respóndanmelo. ¿Qué hicieron ustedes después que se fue la fiscalía y la policía esa noche? ¿Cómo quedaron? Se fueron de su casa, durmieron. O sea, es que es una cosa que la gente no se imagina. O sea, uno vive pensando en que de repente le van a tocar la puerta o no sabes si va a llegar. No sabes. O sea, y simple y sencillamente de la nada. No has hecho nada. No le debes nada a nadie. Pero aquí la cosa funciona por otra vía. Fue orden, indudablemente, fue orden, dice. Vamos a ver, producción, sigamos. También muchos vendedores que ahora les andan correteando, los del CAN le apoyaron a ese fulano y votaron por él. Hay que sacar al dictador, dice. ¿Dónde está Obón? Mañana preguntamos, les prometo. La arrogancia y estupidez en la mente de Bukele no le permite darse cuenta que a pesar de que su gobierno controla 3 poderes actualmente, toda acción represiva conduce a la denuncia y repudio total. Vendedores y vendedoras pedían 5 años más. Pues sí. Todos los vendedores del centro votaron por Bukele, o la mayoría de ellos. La abogada Ruth López recibirá el Premio Internacional de Derechos Humanos 2025 debido a su rol como defensora. Imagínense qué cosas tremendas las que están pasando en el país. Libertad para los secuestrados políticos. Se repite la historia. Así pasó en la guerra, un éxodo masivo. Hola, saludos desde Sacramento, California. Es una lástima cómo mi pulgarcito, cómo va mi pulgarcito. Yo viví la guerra, pero en ese entonces no había un gobierno de odio. Aún bajo las balas, siento que éramos libres. Este es un gobierno de terror. Quien deja su tierra no abandona su causa. El fuego justo arde donde habita la conciencia. Qué bonito, qué bonito eso. Les dejo los comentarios y ustedes se reparten ahí para esta primera parte. Fíjate que no sé por dónde comenzar, pero creo que aquí hay 2 cosas, al menos de mi parte, creo yo. Uno es que espacios como el tuyo, y hemos dado, bueno, Mónica también, más que mí, entrevistas en diferentes medios, en diferentes espacios. Ya, nuestro caso ya creo que en la CIDH también se ha presentado, ¿no? ¿Verdad? No, ahí todavía no. Entonces, Había intención. sí llegó el caso a la comisión Tom Lantos de Estados Unidos, de la Cámara de Senadores. El congresista Jim McGovern mencionó el caso del allanamiento en diciembre. Se ha hecho a otras instancias. Repito, para quien se va conectando, nosotros con el caso del allanamiento nos hemos presentado 2 veces en fiscalía, hemos dado la cara. 7 meses a la fecha después de eso no nos han dicho nada. Hemos enviado habeas corpus a la corte, hemos enviado correspondencia a la PDH, a la Raquel Caballero, que no hace nada, y le dijimos al colombiano no sé cómo se llama, el comisionado Andrés Guzmán, y él nos dio, bueno... De recibido la carta. La carta, pero se fue. Él se chivió porque sabe que esta onda va para peor. Entonces, eso lo hemos hecho demostrando que somos inocentes de cualquier cosa. O sea, eso, ahí no tenemos ningún problema. Con lo de mayo, como te digo, ahí sabiendo que nos están buscando, pues entonces sí, eso sí nos da alarma y nos toca salir. Entonces, pero primero, nosotros no estamos arrepentidos de lo que hemos hecho ni de lo que somos.
Porque muy fácil estuviera en El Salvador tranquilamente, incluso hasta fuera empleado de gobierno, vos, que no haces nada, te la pasás soplando, ganás bien, solo tenés que hacer, lo siento, vos sabes cómo soy, solo tenés que hacer la meculo de algún diputado o de presidente y ganás 3.000 pesos y estuvieras tranquilo. Pero no somos así. O sea, creo que tenemos principios y orgullo de que no nos gusta ese tipo de vida y nos estamos complicando de esta forma, pero no nos arrepentimos. Y lo segundo es que, a diferencia del 2020-2021, esta represión que ha comenzado a hacer Nayib no la hizo en ese momento porque en ese momento tenía toda la popularidad del mundo. O sea, toda la gente de alguna forma lo quería o lo aplaudía. ¿Qué significa que haya aumentado la represión? Que está perdiendo popularidad. O sea, que está perdiendo respaldo. Ellos deben tener sus propias mediciones internas y ellos saben de que tantas patadas en el trasero que le han dado a los vendedores, a los comerciantes, a los de los mercados, a los vigilantes, a las comunidades, a toda esa gente que votó por ellos, que les han dado una patada por idiotas, porque si yo fuera él no hubiese hecho eso, pero se ha venido peleando con medio mundo, al final el desgaste está aumentando, la gente la está pasando mal económicamente, ya el cheque en blanco de las pandillas ya no está costando que estire, porque entre que fue negociación con pandillas y entre que hay gente inocente presa y entre que estos son corruptos, o sea, ese cheque ya, no, ya está llegando a su límite. Entonces, eso significa el aumento de la represión. O sea, esto que está haciendo con los defensores es que está desesperado por aferrarse al poder, porque el día en el que ellos no estén en el poder, van a rodar un montón de cabezas. Jueces, fiscales, custodios, policías, diputados, funcionarios y hasta los Bukele, todo el tema de corrupción, abuso de poder, la gente inocente que ha muerto en los penales, todo el tema de desfalco de las finanzas públicas, eso va a hacer que rueden cabeza. Entonces, están desesperados por afianzarse en el poder. Entonces, esto se va a acabar, como dijo Ruth, esto se va a acabar. Entonces, vamos a estar ahí con la frente en alto, que hicimos lo que tuvimos que hacer y los vamos a ver pagar lo que cometieron. Fíjate que para nosotros son muy importantes estos espacios y un saludo a cada una de las personas que están conectadas acá con vos, a tu audiencia, porque queremos que se sepan estas cosas. No se saben hacia afuera en algunos lugares. Mira, nosotros en el lugar donde hemos andado, en cada Uber que nos subimos, la gente dice, ah, el país de Bukele, ¿verdad? Ustedes están bien chivos con Bukele, ¿verdad? Y nosotros no, y nos damos a la tarea de explicarles lo que está pasando, que hay persecución contra defensores de derechos humanos, contra personas que no están de acuerdo con la política y la narrativa que está llevando el gobierno y contra periodistas. Y no te imaginas, como ustedes saben también, que este hombre es un publicista, ¿verdad? Steve, ya lo hablábamos mucho sobre esto, ¿verdad? Que él es un publicista que se vende hacia afuera como el mejor de los presidentes, pero quienes estamos viviendo toda esta represión adentro del país y que nos ha tocado salir por ello para tratar de seguir denunciando, sabemos que no es cierto. Entonces nos damos a la tarea de poderle decir a la gente, mire, no. Ya venían varios golpes que venía sufriendo Bukele. Estamos hablando, por ejemplo, con lo que sacó el Faro, con lo del Charlie y su negociación con las pandillas, que fue un golpe fuerte, ¿verdad? De reiterar de que estaba negociando con estos grupos criminales. Había pasado lo de los chorros, si te acordás también, y si se acuerdan, a mis amigos, de que también, bueno, un transportista resultó muerto, todas las capturas de estas personas, un transportista murió en manos del Estado, así como más de 1.000 personas, según también los subregistros del Socorro Jurídico lo han revelado. Sí, sí, sí. Hay que decir, Mónica, que era un empresario del transporte. Un Porque empresario, exacto. uno lo ubica, puede decir que era el motorista. Exacto, no, era empresario. También utilizan la desinformación. Entonces, quiere decir que era un empresario y un empresario reconocido, ¿verdad? En la zona, ¿verdad? Sí, y justamente, y luego pasa esta situación de la cooperativa El Bosque, en la que las familias campesinas lo que estaban haciendo era pues pedir, ¿verdad? Y defender su derecho a la tierra. Estamos viendo que hay una serie de despojos de tierras también para muchas familias campesinas. Entonces ya con lo que viene y con lo que responde es con una ley de agentes extranjeros. Pero eso, aún así, con todo el problema que pueda meter a las organizaciones, creo que siempre hay un interés de seguir denunciando las graves violaciones. Estemos donde estemos, lo vamos a seguir haciendo. Y creemos importante también informar a la gente y qué bueno que hay espacios como el tuyo
que en medio de toda esta situación de que el espacio cívico se está cerrando en nuestro país, el que se siga haciendo valientemente espacios de opinión, espacios donde puedes entrevistar a las voces que se están intentando callar, porque eso es lo que están haciendo en nuestro país. Y nosotros créeme que quisiéramos estar allá también, pero no vamos a servir de nada encarcelados ni 3 metros bajo tierra. O sea, quieras o no, eso es uno de los temores que nosotros tenemos y que sabemos también que ustedes están teniendo allá, y nosotros por eso también enviamos mucha resistencia a la gente para que podamos sobrevivir a esta dictadura, porque ya vemos que ni te sirve ser amigo tampoco de Bukele, porque vas a terminar igual que Alejandro Mason, ¿no? Imagínate, o sea, era amigo de él, y la forma tan terrible en la que pues falleció. Entonces, creemos sí importante que se siga denunciando. Créeme que nosotros no lo hemos pensado porque decíamos, y si lo decimos, y qué pasa con el protocolo que estamos llevando de seguridad, y qué pasa si intentan hacer algo contra nosotros, pues vamos a seguir denunciando, al igual que con otros compañeros periodistas que están en situaciones similares y que hay temor de hacer periodismo allá. Entonces, agradecemos a quienes están aquí atentas y atentos, y les decimos, miren, pasen la voz, cuenten lo que está pasando realmente en El Salvador. No es el país de Surf City que se piensa, ¿verdad? ¿Para quién son las playas ahora también? Entonces, pues eso. Mira, luego de esta etapa que prácticamente provoca la salida de ustedes, se ha dado una situación más evidente. Ya es difícil querer ocultar esto. Y voy a ir quizás de atrás para adelante, ¿verdad? Es decir, se va Ingrid Escobar, pasa lo de Fidel, Ibáñez queda en el aire, terminan quedándose Ibáñez y el abogado Rudy Joya, pasa después lo del doctor Anaya, en esas condiciones que ya no habíamos visto, porque empieza la época o otra etapa, como le dice, como me contaba, por ejemplo, el catedrático Vicente Cuchillas, que me dice, mira, es que han sido las capturas políticas, han sido por oleadas, me dice. Yo he contado 4 oleadas, me dice. La primera, me dice, fue a actores de los partidos políticos adversarios a este proyecto. El segundo fue sindicatos y empleados municipales. El tercero ya fue dirigido a voceros, y ahora ya va sobre abogados y defensores de derechos humanos. Pero también el tema de los exilios ha ido más en la misma lógica. Ingrid Escobar, pero hemos cerrado hoy lo último. Se fue Cristosal, o sea, exiliar ya a una institución. Y a los días vemos que Arpas termina cerrando un espacio después de 28 años de debate. Entonces, ¿qué tanto consideran ustedes? Ya su valoración estando fuera, porque ustedes salen en mayo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que esto ha ido todavía moviéndose. ¿Ustedes cómo han visto que va este proceso de acelerado, digamos, en ruta a este pensamiento autoritario en el que camina el país? ¿Cuál es su descripción y cómo la ven a la fecha actual? ¿Vas? Yo solo me quiero recordar cuando decís esto de esta deriva autoritaria, cuando hace unos 2, 3 años platicábamos con periodistas de Nicaragua que nos decían, miren, lo que a ustedes les está pasando en El Salvador, a nosotros nos pasó en 8 años, pero ustedes van aceleradamente, nos decían. Es como un checklist de los dictadores, nos decía, donde se van cumpliendo una serie de cierres de espacios, ¿verdad? De organizaciones, de periodistas. Entonces, a nosotros sí nos preocupa bastante, porque o sea, hay un temor pues todavía. Y yo creo que un punto que también está forzando esta situación es lo de la ley de agentes extranjeros, que desde afuera estamos viendo pues cómo esta ley restrictiva que busca cerrar espacios, que busca ahogar a las ONGs, también está siendo como una medida de presión, ¿verdad? Y bueno, no sé hasta cuándo termina el tema del registro, pero que también es de estas medidas, aparte del régimen de excepción que ya tenemos y que ha cobrado muchas vidas hasta el momento, y como lo hemos visto a través del socorro jurídico, también existen otras
normativas, otros mecanismos con los que intentan callar a las organizaciones. Y al hecho de que Cristosal haya salido del país y lo haya anunciado de esta forma, para nosotros es grave. ¿Qué va a pasar con las demás organizaciones? No, no sé cómo ves vos también. Se me olvidaba recordarles, mencionarles, de que al menos según APES, rondando unos 50 periodistas también se fueron. Y el colmo es que el mismo presidente de la APES tuvo que salir del país. Exacto. Y aquí incorporarles este elemento, si ustedes también han escuchado de esto, se habla de una especie de lista negra, donde hay una serie de nombres que están ya fichados por el aparato institucional o político, digamos, y a eso se les da seguimiento. ¿Qué tipo de información han escuchado ustedes o qué advertencias se podrían dar para algunos que todavía están aquí en el país, Steve? Y bueno, una de las cosas que quizás hemos visto como un patrón es que cuando llegan a tu casa no llegan por la causa por la que van, siempre se inventan algo. Es decir, en el caso nuestro, 2 semanas antes del allanamiento, en diciembre, llegan 2 policías a la casa de mi familia a la par, preguntan por alguien y supuestamente llegan por una denuncia de violencia intrafamiliar. Entonces los policías llegan porque recibieron una denuncia, los atiende mi familia, platicando, platicando, se dan cuenta que yo vivo ahí, en la casa donde estoy, y creemos que esa vez andaba confirmando pues que esa ahí estaba viviendo. Creemos que se asocia. Igual, otras experiencias que hemos escuchado de compañeros, de compañeras, es que lo mismo. O sea, llegan a tu casa, te preguntan cualquier tontera, entonces lo mejor es que no salgas de tu casa, ¿va? O sea, no, que no. Que llegan patrullas policiales cerca de tu casa Sí. cuando no es algo habitual. Ujú. La gente ve como estos patrones, ¿verdad? Que de repente aparece la policía, como lo que le pasó a Ingrid, que de repente vas viendo que las patrullas, que los policías motorizados ahí cerca de tu casa, ¿no? Sí, entonces, bueno, a partir de ahí, pues hay que tomar precauciones también. Bueno, nosotros salimos en mayo, nos hemos movido en varios países, em, mm, y lo que sí hemos aprendido mucho el tema de seguridad digital, tema de VPNs, el tema de tener cuidado con los metadatos de las fotos, o sea, tomarse una foto y subirla y los metadatos que están ahí, ese tipo de cosas, pues las hemos de alguna forma aprendido, y siempre mantenemos la red. Nosotros vamos a seguir siempre de alguna forma aportando al Salvador en lo que se pueda, al menos a través de creando materiales, porque lo que no queremos, Franklin, eh, es que, a ver, yo aquí eh, puede ser que no todas las salidas de defensores tengan el mismo nivel de peligrosidad o de riesgo, ¿sí? Entonces, porque el problema es que hay un miedo que se está acumulando. Digo esto porque, vaya, nosotros después de lo de diciembre, aunque nos dijeron que saliéramos del país, no quisimos hacerlo y nos quedamos. Porque habían otras condiciones, pero lo que ha pasado es que se ha ido acumulando un miedo y una preocupación en muchos defensores que están viendo como una opción rápida salir. Y aunque pues sí, hay que resguardarse, también puedo entender a quienes se quedan en El Salvador esta sensación de zozobra o de indignación o de molestia de que todos se están yendo y están quedando solos ahí adentro. Entonces, y Mm. eso es algo que también nos pesa, porque quisiéramos también estar allí. Pero bueno, nuevamente, o sea, nadie sirve como mártir ahorita, ni preso ni muerto. Entonces, si tenés un riesgo, vos como defensor o defensora que está en El Salvador, si ves un riesgo, lo que decía Mónica, una patrullas que no antes no estaban ahí, un seguimiento, pues toma tus medidas y puedes hacer muchas cosas también desde afuera. Además, el gobierno puede ser muy hábil en el tema de marketing y en todo el tema de propaganda, pero son muy idiotas en el tema político, cómo funcionan las cosas, porque ellos creen que provocando ese temor de éxodo de defensores y periodistas y deteniendo a Ruth, a Alejandro, al pastor, a Enrique, va a meter miedo a la gente, pero se equivocan. Eso lo que va a hacer es alimentar más el enojo, poco a poco. Sé que hay mucha gente en El Salvador que tiene miedo,
Y eso lo ves en la encuesta de la UCA cuando te dice 7 de cada 10 personas no quiere hablar de política en público. Entonces, pero eso en el tarde o temprano se termina rompiendo y quienes lo termina rompiendo es esa gente que dentro o fuera tiene todavía ese valor de hablar y a partir de ahí motivar a los demás a que no tengan miedo de lo que está pasando. Entonces, lo que están haciendo no va a provocar que se mantengan indefinidamente en el poder. Están cada vez cavando su propia tumba. Entonces, en este sentido, pues nosotros... pues sí, a la gente que está en El Salvador, que tomen las medidas adecuadas, el tema de cuidado con las comunicaciones, WhatsApp no es tan seguro, de pronto Signal es un poco más seguro, y hay que tomar mucho este tema de seguridad física y digital en estos tiempos, es necesario. Entonces, y sobre todo, la gente de Nicaragua tiene bastante experiencia, lastimosamente, en ese tipo de cosas y hemos estado ahí. Ahora que estabas hablando de Signal y esto, me recordé porque ustedes también estuvieron presentes, creo que fue uno de los primeros. Es que aquí la lista, de verdad que deberíamos dedicar tiempo y creo que escucharnos también sirve porque ahora me decía alguien, ahí me escribí y me decía, tengan cuidado de no equivocarse, ¿verdad? Porque de una equivocación nos pueden meter presos, me dice. Claro, es que si no, nosotros somos sujetos a equivocarnos. El problema es no corregir. ¿Qué es lo que no hace este régimen político? O sea, uno puede decir, mire, se equivocó al tomar esta decisión. Está bien, pero cuando tú corriges, tú fortaleces esta decisión y tu capacidad. Yo me acuerdo cuando le pasó lo de Mario Gómez, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Mario Gómez fue de los primeros que tuvo que irse. Y de verdad, porque Mario se lo llevaron, o sea, lo detuvieron y lo metieron a una delegación, recuerdo, que le quitaron el teléfono y también lo acusaban de estafa. De estafa. ¿Verdad? Mario se tuvo que ir, creo que fue de los primeros casos. Sí. En estas condiciones en las que prácticamente no sabes cómo defender. ¿Cómo te defendes ante un Estado? ¿Cómo te defendes ante un gobierno? ¿Cómo te defendes ante un partido político que tiene el control absoluto de toda la institucionalidad? ¿Cómo? ¿Qué te protege ahí? Francamente, ni el mejor abogado te puede proteger. Mira lo que nos están diciendo. Y ojo, o sea, lo que estoy contando no me lo estoy inventando. Ustedes pueden ver mi programa y ahí está. El abogado Quintanilla, el abogado del doctor Anaya, del doctor Enrique Anaya, ¿qué te dice? Desde que lo metieron al penal, no ha podido tener comunicación con él. Lo mismo sucedió con Ruth López, cuando la llevan a Izalco, uno de los penales que en realidad está calificado como el más mortífero de todos los penales. Y aquí se dice que ya van arriba de 400 datos registrados y corroborados de personas que han fallecido a manos del Estado. Tampoco han tenido posibilidad de ver a Ruth para preguntar, para armar el caso, para armar defensa, para nada, no saben absolutamente nada. Y así Eugenio Chica, Fidel Zavala y toda la lista de gente que está ahí. De hecho, ustedes saben que sindicalistas murieron cuando fueron capturados por el régimen de excepción y murieron bajo la custodia del Estado. Bueno, pero esta película, y aquí quiero ir terminando, yo sé que para ustedes hay más cosas, y yo, como les decía antes de que iniciáramos, a mí francamente sí me gustaría hacer paso a paso. Ahora nos hemos echado una película muy acelerada, muy, ¿cómo se llama?, a hipervelocidad de lo que ha sucedido, pero en los detalles es donde está el aprendizaje. Pero ahora ustedes han visto un caso y es como el principal juguete, por decir, la pieza principal de la última etapa propagandística de este gobierno, que es el SECOT. Termina saliendo del SECOT Kilmar Abre y unos días después salen los venezolanos. ¿Cómo vieron todo este capítulo y cómo este capítulo sigue impactando en la imagen de un país y de un gobierno que aquí en El Salvador todavía no se mira
porque me parece que la gente tiene más claridad de lo que es el gobierno de El Salvador afuera, que los mismos salvadoreños todavía no ven ese tipo de El Salvador. Quiero sus comentarios al respecto de esto. Empezamos contigo, Steve, y cerramos con Mónica. Sí, fíjate que es que, no sé, hay una información desde el 2020 del Departamento del Tesoro de Estados Unidos donde ya se investigaba a Osiris Luna y a Slim Marroquín con el tema de negociación con las pandillas y temas de corrupción. Entonces, la desesperación de Nayib por evitar que los mareros que están en Nueva York estén cantando la negociación que tuvieron con él, lo lleva a aceptar este trato raro con Trump de los migrantes que estaban acá en el SECOT. Hay una investigación un reportaje que sacó, ay, no me recuerdo si un periódico de Europa, no me recuerdo ahorita cuál de todos, pero que decía que Nayib le insistió a Marcos Rubio, cuando llegó a El Salvador, le insistió a Marcos Rubio que todos los detenidos que le iban a enviar al SECOT, todos esos migrantes, que fueran criminales, o sea, que no fueran gente inocente. Sí. Pero al gobierno, en el desorden que tienen allá de ICE y de todas las detenciones y todo, le envió, es cierto, llegaron venezolanos criminales al SECOT, pero llegó también gente inocente, incluso ciudadanos que ya estaban como tal en Estados Unidos. O sea, y eso, pues los gringos hacen esta jugada, al final necesitaban deshacerse de estos migrantes, y Nayib acepta el regalo desesperado por conseguirse a los mareros que están en Nueva York para que no canten la negociación que hicieron con él en su gobierno. Entonces, al final, las jugadas que él piensa que está haciendo, y a mí me da risa cuando ponen en Twitter así la pieza de ajedrez, y jaque mate, o sea, Jugada maestra. jugada maestra, o sea, ¿cuál jugada maestra? O sea, te han metido la daga porque porque primero no te hicieron caso, no te enviaron solo criminales, te enviaron también gente inocente, te dejaron la papa caliente a vos. Ahorita porque los republicanos tienen de alguna forma poder en el Congreso, pero en las próximas elecciones, cuando se dé la vuelta y los demócratas, si es que ganan mayoría, se la van a dejar ir. Y el problema también es que habrá que ver también a nivel diplomático, aquí desconozco yo porque no soy abogado, penalmente qué pueden hacer los venezolanos o el gobierno de Venezuela con respecto a su gente. Y esto qué implicaciones va a tener para el gobierno. O sea, se metió un lío, eso por el lado penal, el lado jurídico, pero el lado ya de la imagen que das al mundo, pues básicamente quedaste más desnudo. O sea, la pasarela de modas que hubo en Francia de un mexicano que hizo una performance del Secot o algo así, ¿por qué le dolió a Nayib? ¿Por qué le dolió tanto? Porque están evidenciando en el corazón de Europa que El Salvador es un régimen autoritario y que hace esta cuestión de meter inocentes en la cárcel. Entonces, todo el mundo, o sea, The Guardian, de New York Times, todos los periódicos importantes de Europa y de Estados Unidos, publicando sobre el tema de negociaciones con pandillas, de fondos de USAID que el gobierno destinó a pandillas, de todo el tema que está ahí. O sea, eso, aunque Nayib le habla a su gente hacia adentro, haciéndose ver como que no le importa. Pero si no le importara, no le estuviera pagando a un lobista argentino que está en Washington, que siempre está haciendo lobby con los políticos de allá para lavarle la cara al gobierno. Y creo que Héctor Silva publicó una vez esa información, que le pagan como $60,000, no sé si mensuales, no sé cada cuánto. O sea, No, si son no le millones. importara, ¿ah? Son millones lo que ha recibido. Son millones. Si no le importara la imagen, como él dice, no estuviera gastando en eso. Pero claro, él sabe que por un lado hacia afuera está desgastando la imagen y lo de los venezolanos viniste a rematar. Lo de Kilmar, por mucho que insistieran que Kilmar era un criminal, que no nos consta y nos da igual, porque al final el asunto es, si es criminal, que vaya en Estados Unidos porque allá estaba. O sea, ¿qué tiene que venir a hacer acá? Pero recibe ese dilema entre culpables e inocentes y al final él se come los... Ahorita porque no le ha venido, pero le van a venir represalias por eso. Y aunque se quisieron vender como que fuera Simón Bolívar, que él negoció con Venezuela el canje, viene Zapatero
con Venezuela y le meten un gol, como decía un Sí. compañero, le meten un gol porque le envían hasta un tipo que fue a matar 3 personas en España y sale tomándose fotos con ellos de los que han liberado. O sea, es una torpeza tras torpeza, todo porque en el intento de tapar una mentira con otra, tapar una mentira con propaganda, con popularidad o con populismo, se terminan siempre metiendo la daga ellos solos. O sea, al final, como te digo, ahorita esta represión que estamos viendo es por eso, el desgaste hacia afuera, que la gente lo está evidenciando, y hacia adentro, la gente tiene miedo, sí, pero hay ahí, el cheque de la seguridad no está alcanzando ya para mucho. O sea, es cuestión de tiempo. Yo creo que Mónica, ¿tú ah, crees, Mónica, que se le está cayendo en realidad la narrativa a Bukele o cómo lo ves? Ya hablando periodísticamente. Yo creo que, mira, Bukele ahorita, ya la publicidad yo creo que ya no le va a alcanzar para tanto. Sabemos que, lo vengo diciendo desde el inicio del programa, ¿verdad? Que es el mayor publicista y no sé si va a poder seguir sosteniendo todas estas narrativas porque ya se está metiendo también con otros países, ¿verdad? A una disputa que no, bueno, ya sabemos que el objetivo de él es quedar como el presidente centroamericano, ¿verdad? Lo están vendiendo como Morazán, ¿verdad? A mí me da cosa ver eso, ¿verdad? La gran mentira que se hace a partir de esto, pero creo que, como dice Steve, de alguna forma también, y así se está analizando, él solo se está, como cuando escupís para arriba, te cae a vos, ¿verdad? Entonces, lo que yo sí creo es que va a llegar un punto en que él no va a poder sostener esto y va a quedar como el mayor violador de derechos humanos. Ya con esto que ha pasado con los venezolanos, ya se le vienen, por ejemplo, ya han hecho llamados a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que lo que esperamos que también estas instancias puedan funcionar debidamente, ¿verdad? Ya Venezuela está preparando, ha denunciado y creo que van a seguir tomando más acciones jurídicas, ¿verdad? De alguna forma por lo que ha ocurrido y él por quedar bien con Trump, que es un presidente que tampoco te garantiza que te va a estar apoyando toda la Sí. vida, ¿verdad? Sabemos que también es medio traicionero. Entonces, quiere decir de que a la luz de todo esto, Nayib Bukele va a ser va a quedar a un lado, ¿no? Entonces yo creo que lo que nosotros debemos seguir manteniendo es la denuncia de todas estas violaciones, lo que sigue pasando. Bueno, esta cárcel, lo del SECOT, seguir denunciando lo que pasa con el régimen de excepción, la salida de periodistas, que hay gente que no creen que hay salida de periodistas ni defensores de derechos humanos, y hacerlo ver como lo que es, un violador de derechos humanos, un tipo que no tiene ni un mínimo respeto por la dignidad de las personas y solo tiene intereses en los poderes. Entonces creo que a partir de eso la narrativa ya se le viene cayendo porque él mismo solo se está clavando la daga, como decimos, ¿verdad? En buen salvadoreño. Y creo que a partir de eso, esa es la labor de la prensa y creo que los periodistas de investigación que también lo han venido haciendo, los periodistas comunitarios, como en el caso de nosotros, que también vemos las realidades desde las comunidades y los compañeros que ven los casos de corrupción y la poca transparencia con la que se ha trabajado, pues viene a evidenciar mucho más que este gobierno, lo que dice Steve, que tenía una idea de, ¿cómo se dice? Una hipótesis de que lo que va a pasar dentro de este partido es una gran implosión, ¿verdad? Porque aparte de que ahí está plagado de personas traidoras, y no miremos a Osiris, que ya también lo iba a vender en 2020, entonces no digamos que otros funcionarios que ya saben Sí. que está pasando todo tipo de corrupción dentro de este gobierno, pues también en algún momento determinado se van a querer lavar las manos, ¿verdad? De todo lo que está haciendo Bukele. Entonces hay que seguir haciendo mejor y más periodismo para seguir denunciando a este dictador que tiene todas las señales claras de lo que es. Ya se impuso un periodo más, ha seguido violentando derechos humanos y no podemos permitir repetir una historia como la que ya vivimos en El Salvador, Franklin. De hecho, ustedes saben que Nuevas Ideas ya tiene varias rupturas. Lo que Mm. pasa es que, digamos, la figura de Bukele ha logrado amortiguar todo eso, pero cuando uno revisa, Wilfredo Flores es parte de esa ruptura y aún cuando ni siquiera había cerrado su primer sitio. Marvin Aguilar, ahí tenés a la abogada que está en México, o sea, y la mayoría de ellos exiliados, porque sentían una amenaza directa. Imagínate que eran en los periodos donde vos podrías decir que la luna de miel aún estaba empezando. Ya Sí, la había gente aceptación. huyendo de su propia casa porque se sentían amenazados. No eran adversarios políticos. Bueno, Exacto. ¿se acuerdan ustedes que expulsó a 2 diputados?
y estos dos tipos se desaparecieron, ¿verdad? Y eran unos gatos, o sea, ni sé cómo se llamaban, pues. O sea, por esto, por esto también, en este contexto de desgaste, Franklin, tiene sentido que salgan los intelectuales. Ay, no. Sobre Qué esto, ¿cuál es nefasto. el comentario? Digo porque, digamos, hay varios comentarios. Hay gente que ha tomado esto con algún nivel de seriedad. Hay otros que en realidad lo han dejado correr, digamos, dejar correr, ¿verdad? Que las cosas pasen. Hay otros que en realidad lo han tomado como un aspecto más cómico. ¿Cuál es su opinión de este anuncio que han hecho los intelectuales de Bukele? Lo que pasa es que volvemos a lo que decía al principio. El 2020 y 2021 fueron los años de más popularidad del gobierno de Nayib. Ahora, con el desgaste que tuvo, y sobre todo porque mayo de este año fue un mes bien fuerte para el gobierno, porque, por lo que decía Mónica, los chorros, el caso de Charlie, el caso de Cosavi, el bosque, lo de Ruth, lo de Enrique, la muerte de transportista, todo eso solo en mayo, o sea, todo ese deschongue. Y al final, con ese desgaste, pues sí, estás perdiendo la hegemonía, porque de alguna forma, y vos lo escuchás incluso en lo que te dice la gente, cuando la gente en las calles te dicen, tené cuidado que te va a llevar el secot o te van a llevar al secot, Sí. ese tipo de frases que ya se están haciendo populares, lo que indica es que hay una normalización de la gente de que sí, en este gobierno por cualquier cosa te puede meter preso. Entonces, eso como un ejemplo. Entonces, esa narrativa que se está desgastando necesita legitimarla. Entonces, porque ya no basta solo la imagen del presidente, Pero, necesitan más. Entonces, los únicos que se prestan son esta gente que no me sorprendería para nada que estén ganando dentro del gobierno, estos intelectuales, ojo, y aquí sí hay que tener claro una cosa, ellos no están allí porque sean tontos, porque varios de ellos son muy inteligentes. Lo que están demostrando ahí es la baja calidad moral y la honestidad intelectual que no tienen, Es que que son no les unos importa. vendidos también, que Exacto. la verdad que son unos vendidos. Yo recuerdo a ellos que han estado modelando en diferentes partidos políticos, incluyendo al señor, incluyendo a Araujo, el señor este que es sociólogo, supuesto sociólogo, que son muy lambiscones. O sea, vos escuchas sus discursos y no tienen credibilidad como académicos o como personas que analizan, ¿verdad? Como analistas políticos y necesitan a este tipo de figuras porque como la narrativa ya se está cayendo, necesitan a este tipo de figuras para venir a reforzarla, pero vos los escuchás y yo a muchos de ellos recuerdo haberlos entrevistado en el pasado cuando hablaban súper bien del FMLN, que hablaban bien de Arena y hoy resulta que hablan bien de Nuevas Ideas. Son personas vendidas que no tienen ninguna credibilidad. Yo a este tipo de analistas les resto credibilidad porque se venden a cualquier partido político, a cualquier postor ahí. Entonces a la gente hay que decirle, miren, revisen bien a quienes de verdad le van a creer los análisis que son necesarios hacer en este contexto. A ver, para mí son tipos nefastos. Sí, si te fijas, sus narrativas son bien esquemáticas. Siempre lo que se repite en ellos es la transformación, están transformando, un cambio histórico, están haciendo historia, las políticas. Son frases clichés, son muy panfletarias, que si vos si ahondás en la base de eso, pues no encontrás nada, pues. Pero no necesitan hacerlo, porque necesitan solo repetirlo. Pero bueno. Es lo a que... mí lo que no me cuadra, ya para ir cerrando, ya nos echamos la hora y media, piensa que nos va a quedar pendiente, vamos a ver si hacemos otro programa más adelante. Pero yo lo que no cuadro es esto, mira, ¿cómo es posible que se le esté cayendo la narrativa a un régimen que controla todo? Es decir, controla la Asamblea, controla la Corte, controla el Tribunal Supremo Electoral, controla la policía, controla la Fiscalía, controla todo. Además, controla la Asamblea Legislativa. Y no solo la Asamblea, controla 6 o 7 de los partidos políticos, de 9 que existen aquí. O sea, el PCN, el PDC, Gana, todos esos son empleados de este régimen, ¿verdad? Todos, los exdiputados,
todos los que han salido, los que han pasado, los que han vestido y que siguen detrás del hueso público, del dinero público y los controla. Entonces, controla al sector privado, por lo menos el que está obedientemente callado ahora. Algunos se callan, digamos, encabronados y otros hasta ponen la cara de tonto útil. Pero vos ves a la NEP, a la ASI, todas esas que antes eran voces críticas de cualquier aparato, ahora simple y sencillamente están silenciadas. Entonces, ¿cómo es posible que se le caiga la narrativa a alguien que controla absolutamente todo en contra, digo, de una oposición torpe, gorgoja, que no sabe ni pararse bien, que además no tiene espacio, porque hay que decirlo, la estructura, todo el sistema comunicacional de desinformación que tiene este régimen, están los medios tradicionales, está toda la red de medios digitales, digo todo porque lo que queda es muy poco. Ustedes sabrán que si nos ponemos en la balanza, no alcanzamos ni siquiera a mover las pestañas de la balanza. Los aparatos de troles, todo el sistema de youtubers desinformadores que hay, con cuentas potentes, tiene troles internacionales en Colombia, en Dominicana, en España, en México, que vienen cuando les llaman, les ponen vehículos, los meten al secot, se toman la foto, se van. Es decir, todo, o sea, si tenés todo, tenés tanto, ¿cómo es que se te cae la narrativa? No sentís que no cuadra eso. Para que tengas, ¿cuántas voces serán las críticas? ¿Cuántos medios serán los que? Además se están cerrando, ARPA cerró, APE se está yendo, el Faro se fue. Entonces tú dices, ¿cómo es que se le está cayendo la narrativa a alguien que tiene tanto poder y en contra de una oposición, como dicen ellos, torpe? Es increíble. ¿No te parece eso? Por contestarte. Fíjate que, bueno, con Mónica hemos pasado todos estos meses siempre discutiendo, siempre debatiendo, siempre viendo cómo vamos viendo las cosas. Y veíamos que, por ejemplo, yo soy más optimista, soy más optimista, pero trato de no ser optimista ingenuo. O sea, trato de no darme paja yo solo. O sea, siento en mi percepción o en mi lectura y que está sujeta a debate, por supuesto. Yo dudo mucho que el gobierno termine su periodo. Y yo veo más una implosión. De momento no veo que sea una cuestión de que la gente se levante, salga a las calles, porque la gente, honestamente, la veo muy atemorizada, muy dividida, muy conformista o muy aletargada. Entonces, pero sí veo una implosión, es decir, que el gobierno se desquebraje tanto porque cada vez se va a hacer más difícil gobernar un gobierno, valga la redundancia, que no tiene dinero, que tiene muchas deudas y que lo están poniendo por todos lados. Y a mí no me sorprendería que la razón por la que Nayib no suelta los bitcoins es que esa va a ser su salvataje para irse del país. Esa es mi lectura, de momento. Porque, por lo que vos decís, voy a poner un ejemplo, tal vez no le gusta mucho, pero a mí tampoco me gusta, digamos, lo que significa Nicaragua, Ortega y la dictadura que está en Nicaragua. Pero la diferencia entre Ortega y Nayib es que en Nicaragua, te guste o no te guste, hay simpatizantes o hay gente que defiende ese gobierno, no porque le pagan, sino que porque cree ideológicamente y políticamente en ese proyecto. Y ellos salen a las calles a defender su proyecto, estén equivocados o no. Nayib no tiene eso. La forma de demostrar que tenés poder político es convocar a la gente constantemente a marchas, a manifestaciones, porque en la calle demostrás poder. Y ellos nunca han podido ni convocar una manifestación, ni convocar una marcha de apoyo al gobierno. Y ¿por qué hicieron esta cosa de un año de gobierno en el teatro en el que estuvo? Llegó poca gente. Porque llegó poca gente. Porque si lo hubiese hecho allá frente al palacio como la vez pasada, se hubiese visto mucho menos. Entonces,
el hecho de tener ¿cómo decirte? Ay, que se... Ir matizando, hay que ir Quiero matizando decir, la forma en que te presentas y cada vez Exacto. ser más cuidado. Pero hay otra cosa también, Franklin, y es que aparte de que Nayib no tiene el poder que tiene Ortega, no tiene ese respaldo popular, su poder siempre fue digital, aparte del poder formal, fue digital, pero lo digital no termina de aterrizar con la realidad de la gente. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Ah, bueno, y esa desconexión con la gente no te permite aterrizar por dónde podés ganarte a la gente. Te voy a dar un ejemplo. Con la protesta del bosque, y lo hemos platicado con Mónica, la gente del bosque se ocupó de redondel para buscar la ayuda del presidente. Hubiese sido mucho más inteligente, aunque sea por populista, pasar en tu caravana, bajarte del carro, y abrazar a la abrazar a gente. las señoras y a los niños y decirle, yo le voy a resolver. Ahí te hubiese ganado el aplauso a esa gente de todas las comunidades de la cordillera, de todo el país. Sencillo como eso. Entonces, Totalmente. pero como estás desconectado de tu realidad, no estás viendo por cómo tenés que hacer para sostener esa base que te apoyó en el 2020. Y yo aquí creo que el año de pandemia fue un quiebre, para mí, fue un quiebre en la estrategia del gobierno, en el sentido que el año de pandemia sí le sirvió al gobierno para hacer su estrategia de comunicaciones, adaptarla a pandemia para fomentar el fanatismo y el culto a la personalidad, pero también fue el año en el que más le metieron mano a los fondos públicos y desfalcaron todo. Sí, A partir de ahí, año con año, han estado entre despilfarro, entre corrupción y entre endeudamiento. Y entonces eso cada año es más endeudamiento, menos dinero para hacer obras. Y es lo que te indica el cierre, el que hayan quitado FODES, el tema de los mercados y un montón de cosas. Yo lo que creo es que también, vos ya dijiste, ¿verdad? Él controla prácticamente toda la institucionalidad y todos los partidos políticos y hasta los medios que están a su favor, pero es que hay cosas que no puede controlar como las realidades de la gente, ¿no? O sea, nosotros hablábamos también con Steve en estos círculos que hacemos de análisis entre nosotros, porque es necesario, ¿verdad? Yo a veces le digo que es demasiado optimista, pero lo que sí es cierto es que la gente, bueno, le dio un cheque en blanco, ya lo decía Steve, con el tema de seguridad y la gente le compra el tema de seguridad porque sabemos que también implica un montón de cosas y hay que decirlo. Bueno, sí, se reducen los homicidios, pero aumentan las desapariciones y aumenta el tema hasta de suicidio. De repente veo que todos los días hay personas de suicidio. Hay que revisar si efectivamente la gente no la está pasando tan mal como para tomar esta decisión o como no hay acceso a la información pública, pues sí, no sabes si realmente es un suicidio o es alguien que fue asesinado y no te están dando las cifras como es. Pero es que aparte, como toda su política al final se está concentrando en el tema de seguridad, que si bien es cierto es importante, además te ha llevado un montón de gente de que si antes el problema eran las pandillas, hoy es el problema de las policías y los militares que también te están acosando, ¿no? Y en el tema económico, que Steve lo plantea de una manera más macro, ¿verdad? La macroeconomía, ¿verdad? Con todo lo que implica. Pero es que cuando te vas a las comunidades y a la gente ves que no le alcanza el tema del salario mínimo y una canasta básica que está por los cielos, entonces la gente dice, bueno, sí, yo quiero seguridad, pero también quiero trabajo, también quiero que haya un salario mínimo que corresponda a mis necesidades. Y eso también la gente lo está viendo. Sin embargo, como han generado todos estos mecanismos de terror y de miedo, la gente no lo va a decir. Nosotros hablábamos de las encuestas, la encuesta de la UCA, que creo que es una de las más importantes. Te dice en la encuesta que sí, a Nayib le siguen dando 8,5, pero a la gente, a los alcaldes y a los diputados les ha bajado la popularidad porque no están haciendo lo que tienen que hacer en los municipios. Entonces, las realidades de la gente no las podés controlar. O sea, y desde esa perspectiva yo creo que mucha gente también ya ha despertado con el tema de ese enamoramiento que tenían de Nayib y se han dado cuenta de que al final todo este gobierno no tiene ni siquiera una política real para poder solucionar los problemas estructurales que tiene la población, que es el tema siempre de la violencia, que es el tema económico, el tema de las tierras, que sigue ahora la salud.
O sea, esas cosas no se están solucionando de la forma que debería de ser. Solo son pantallas, solo son publicidad, medios de comunicación vendidos, periodistas, que también hay que ver el tema ético también de estos colegas periodistas que están apoyando a una dictadura para hundir a toda una población. Es lo que te digo, Franklin, o sea, estuviésemos bien galán ganando $3,000 sin hacer nada, viéndole la cara de estúpidos a la gente, trabajando para nuevas ideas. Estuviésemos bien galán con camionetas. Yo veo las cuentas de los diputados y funcionarios y empleados del gobierno, gente que está en el Infode, en el Canal 10, bichas que ahí antes se llamaban de feministas y hoy están con el gobierno, defensores que hoy están con ellos, o sea, y ahí están viajando para Panamá, para Europa, o sea. Nada nos costara tener esa vida, pero bueno, No. hicimos lo que hicimos. Pero lo que te quiero decir es que si vos contrastás ese dato de la gente que apoya a Nayib, que es 8.5 según la busca, y la gente que tiene miedo de hablar de política, que son 7 de cada 10, habrá que ver cuántos te dicen sí, apoyo a Nayib porque tiene miedo de decir que no. Exacto. O sea, eso te da también otra lectura que tenés que ver. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, y quizás porque ya para cerrar, Vamos a tener 2 horas. es que tomamos esta decisión de salir porque teníamos hechos concretos que nos advertían que nos iban a capturar porque nos estaban perfilando la policía a raíz del 12 de mayo y que en el caso nuestro se vincula con el allanamiento que tuvimos en diciembre. Por esas cosas concretas hemos salido, no porque ya estuviéramos en el país, pero no queremos o sea, queremos seguir aportando y animarles a que esto no está perdido. O sea, esto se repite lo de Ruth López, esto se va a acabar un día y veremos rodar las cabezas de mucha gente que hoy se siente bien gallita y se siente bien malota jodiendo a la gente. Y eso va a pasar, van a ver. Sí, vamos a seguir informando lo que nosotros sabemos, vamos a seguir tratando de hacer periodismo aún fuera de El Salvador y de alguna forma vamos a seguir apoyando a todos los que están también allá adentro, ¿no? O sea, mira, yo creo que aquí es importante la red de organizaciones, de periodistas, de defensores, de defensa de derechos humanos que estamos alrededor, que creo que también hacen un trabajo maravilloso y yo debo de reconocerlo y estamos muy agradecidos por esas redes que hemos tenido que nos sostienen. Y yo le recomiendo a la gente, miren, organícese y haga estas redes para seguir enfrentando toda la desinformación, para seguir enfrentando toda esta narrativa de mentiras y exijan derechos. Hay que seguir exigiendo derechos. Es que esa labor no la debemos de dejar de hacer. Así que para mí, excelente que existan este tipo de espacios, Franklin, y animamos a la gente que puedan seguir escuchándolos y diciendo su opinión, porque de eso se trata. Aquí de que podamos opinar lo que querramos, pero que tengamos esa capacidad reflexiva y crítica de poder hacer algo también por nuestro país, empezando por estos espacios. Bueno, les agradezco a ambos. Un gran abrazo, Mónica y Steve. Gracias. Y les prometo que nos ponemos de acuerdo para una nueva plática. Quiero poner Franklin. A la orden. Gracias, Franklin. Les voy a provocar el mayor de los daños que los voy a separar en las entrevistas. Está bueno. Sí. Está bien, ¿no? Muchas gracias a vos. Un gran abrazo, de verdad, Steve. Que estén bien, que, digamos, todo este aprendizaje que están acumulando lo logren compartir. Y yo de verdad que creo que ahora necesita el país volver a reencontrarse, volver a dialogar más, porque el miedo te provoca silencio y aislamiento. Yo creo que eso hay que derrotarlo. Así que voces como ustedes van a ser parte de este ejercicio que hacemos desde el Brasil. Gracias. Para seguir multiplicando el pensamiento crítico. Buenas noches. Y Buenas noches. Buenas noches a vos. Saludos y a toda tu audiencia. Sí. Adiós. Adiós. Listo.